Empecemos el día de hoy y dice, vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 4. El domingo anterior vimos acerca de cómo Dios escoge a gente que no era precisamente del pueblo de Dios y cómo apela al orgullo de los judíos Jesús. Si no lo escuchó, lo puede hacer más adelante a través de las grabaciones. Y bueno, vamos a ver Lucas capítulo 4 y vamos a empezar a leer desde el versículo 31 en adelante. Lucas 4:31 dice: Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era ¿con qué? Autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: Déjanos, ¿qué tienes contra nosotros, con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole al hombre en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿Qué palabra es esta? ¿Con qué autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares ¿de qué? De los contornos. Amén. Bueno, le damos gracias a Dios porque entre la palabra de Dios tenemos y vamos a conocer a un Jesús, no a través de las experiencias, sino el que Jesús que creemos es un Jesús histórico. Hay evidencias históricas. Su palabra ha subsistido a través de miles de años, dice la misma de ella: cielos y tierra pasarán, ¿más qué? Mas mi palabra no pasará. ¿Por qué es de suma importancia y por qué hoy vamos a tocar un tema de suma importancia que tú como cristiano debes de conocer? ¿Por qué? A través del Antiguo Testamento, esta es la primera vez que hay un ¿qué? Una persona con un demonio inmundo y que se manifiesta. ¿Ok? Ustedes díganme, a través del Antiguo Testamento, si algún profeta lidió con un endemoniado. Sabemos que Satanás, se habla de él en el Antiguo Testamento, de dónde es, dónde salió, cómo cayó y todo. Pero una manifestación y que hayan lidiado contra un demonio en una persona, no, hermanos. No existe en el Antiguo Testamento, ni tampoco existe en las epístolas. No hay. En el único donde se nombra a personas poseídas, esto es, endemoniadas, es solamente en los evangelios y en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Solo y nada más hasta ahí. ¿Ok? Nada más hasta ahí. Entonces, solo les encontramos estas manifestaciones en personas, ¿en qué? En los evangelios y en el libro de los Hechos. Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver a través del capítulo 4 y en el capítulo 5 es cómo Dios va a demostrar su poder. En el capítulo 1, 2, 3, que pasamos mucho tiempo, meses, no sé si años, solo para llegar hasta este momento, hemos visto cómo son las evidencias de que Jesús es el Mesías, ¿sí? Vimos puras evidencias, cómo a través de los milagros era la evidencia, el nacimiento virginal, cómo hablan a través de un ángel, cómo las profecías, cómo si los justos Simeón dan testimonio de él, cuando es bautizado el testimonio, el Espíritu Santo. Entonces puras evidencias que él es el Mesías. De aquí en adelante vamos a ver la manifestación del poder de Jesús sobre la tierra, en los capítulos 4 y 5 de Lucas. Vamos a ver, prepárate porque ahora va a empezar la manifestación del poder de Jesús sobre la tierra. Entonces, si tú tienes ahí donde apuntar, es Jesús
tiene poder sobre de todos y sobre todo. Jesús tiene poder sobre de todos y de todo. Entonces Él tiene poder. Jesús tiene este poder sobre de todos y sobre de todos. Amén. Entonces, a través de este relato vemos cómo alguien se manifiesta. Actualmente hay dos líneas, ¿verdad? En relación a la existencia de los demonios. Si tú has oído de demonios, de Satanás, y de repente te intriga, y de repente te puede dar miedo, qué bueno que estás aquí. Mi intención es que no salgas de este lugar ni aterrorizado, ni buscando demonios por todas partes. Lo vamos a ver bíblicamente. Entonces, hay dos posturas actualmente acerca de los demonios. ¿Cuántas posturas hay? Hay dos posturas. ¿Cuál es la primera postura que hay con respecto a este tema de los demonios? La primera postura es la siguiente, las cuales uno consiste en no creer en su existencia. Número uno es, ¿qué? No creer en su existencia. Yo no he visto ninguno, a mí no me digas, no es suficiente, mi hermano, lo creas o no, existen. Un error es negar su existencia. Número uno. Número dos, ¿cuál es otro error? Estamos viendo dos errores, dos extremos. El siguiente error es creer que los demonios, sentir un interés excesivo y malsano por los demonios. Otro error es sentir un interés excesivo y malsano. ¿Por qué? Por los demonios. Hay iglesias que ven demonios que por todos lados están persiguiendo demonios por todos lados. Hermano, quiero que me entienda, hermano, y tenga estas dos posiciones y las guarde en su corazón. No podemos negar la existencia de ellos, número uno. El otro error es tener un deseo excesivo y ¿qué? Y malsano por estos. Gracias. Entonces estas dos posiciones son igualmente, les alegra que la gente tenga estas dos posiciones porque, muy bien, acogen con mucho ahínco los demonios a las personas que no creen en ellos, así como los hechiceros. Entonces, en nuestra cultura, incluso esto genera también dinero. Vaya a la librería y dígame si no hay un libro que habla acerca de hechicería, de la magia, de cosas oscuras, ¿sí? Dígame si en el cine actualmente no hay una película que hable acerca de esto, ¿sí? Muy bien. ¿Ven cómo estamos rodeados de esto? Esto nos lleva a lo siguiente, hermano. Acompáñame a Pedro, primera de Pedro 2:9. Me gustaría iniciar con este versículo. Primera de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. ¿De dónde has sido tomado, hermano? No lo sabemos, pero ¿saben lo que implica eso, hermano? ¿Saben lo que implica que tú fuiste tomado de las tinieblas? Cuando venimos a Cristo, dice, nos libertó del pecado y lo sabemos, ¿verdad? Cuando venimos a Cristo, Él nos justificó, eso es que nos otorgó su justicia y ahora entre Dios somos justos. Pero la iglesia ha dejado a un lado de que cuando venimos a Cristo hemos sido libertados del diablo. Hemos sido libertados de la esclavitud de el diablo. Déjame iniciar con esto. Aquellos que son cristianos fueron aquellos que fueron tomados de las tinieblas, ¿a dónde? A la luz.
Aquel que no es un cristiano, esto quiere decir que no cree en Cristo, ¿a dónde está, hermano? ¿A quién le pertenece? Al diablo. Aquella viejecita bonita que da comida a los pobres, pero rehúsa creer a Cristo, rehúsa arrepentirse. Ella que la ves tan bonita y tan tierna, ¿ella qué? ¿Ella a quién pertenece? Al diablo. Así es. Número 3, mi hermano. En el tema de nuestra vida, en el tema actualmente, no hay términos medios. No hay ¿qué? Términos medios. O estás en el reino de la luz o habitas en el reino de las tinieblas. Puedes estar en la iglesia y estar en el reino de la luz, pero puedes estar en la iglesia y pertenecer al reino de las tinieblas. ¿Cómo sé eso? ¿Cómo yo sé eso? Entonces, hay dos reinos en este mundo, en este universo. Solo hay dos. Tenlo presente. Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando enseñes a tus hijos o a alguien, solo hay dos. Puedes estar en un reino o estar en otro reino, sin lugar a dudas. Acompáñame a la escritura, a Juan 8:44. Déjenme ver. Dice la palabra de Dios en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 4, 8:44. Dice la palabra de Dios: vosotros, le dijo a los judíos de su tiempo, a los religiosos de su tiempo, Jesús, vosotros sois de vuestro ¿qué? Padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido un asesino desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque él es mentiroso. Es el padre ¿de qué? De mentira. Y vosotros sois de vuestro padre ¿el qué? El diablo. ¿Y cómo sabes? Porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Cuando una persona quiere hacer los deseos de su carne, es duro, hermano. Es una palabra fuerte, pero quiere su padre. Hay un cristiano que puede caer, sí, hermano, pero él no quiere permanecer en el pecado. Él quiere reconciliarse inmediatamente con Dios. Para él es gravoso lo que él ha hecho y va a Dios en arrepentimiento. Pero hay otros que se deleitan en el pecado y usan a Dios como un salvavidas y que los rescate nada más. Pero no quieren servirle, no quieren creer en Él. ¿Qué es creer en Dios? ¿Qué es creer en Dios? Es confiar en Dios. ¿Qué es creer en Dios? ¿En Cristo? Confiar en Cristo. ¿Qué es creer en Cristo? Confiar en Cristo. ¿Qué es creer en Cristo? Confiar en Cristo y comprometerse con Él. Esa es la segunda palabra que muchos no quieren llegar. ¿Qué es creer en Cristo? Confiar en Cristo y comprometerse con Él y su palabra. Y para esto necesita haber un cambio en tu vida. Amén. Necesita haber un cambio. De lo contrario, los deseos de tu carne querréis hacer. Y entonces permaneceréis. Entonces, ¿perteneces a dónde? Si actúas bajo tus deseos, ¿a quién pertenece la gente que actúa bajo sus deseos? ¿Quién? Al diablo. ¿Y pertenece a qué? Al reino de las... Hermano, 2 errores. No podemos negar la existencia ¿de qué? De los demonios. Otro gran error es tener un deseo excesivo. ¿Y qué habíamos dicho? Y malsano por ellos. Eso está mal, hermano. Cuando venga y va a haber predicaciones, y vas a escuchar predicaciones, y después de esta puede haber una predicación acerca de los demonios, y ya empieza, y le dan mucho peso a los demonios, y estos demonios, por eso yo pasé esto, hermano, tenga cuidado. Tenga cuidado, a través de las escrituras
vamos a ver que nosotros no debemos temer a un demonio o a una persona así. Hemos visto varias cosas, que en el Antiguo Testamento no había manifestaciones en los hombres de eso, que existía ese reino, sí, ahí estaban. ¿Estaban los demonios ahí en ese tiempo? Sí. En las epístolas también no hay manifestación, pero están ahí, sí, y esto sí. Y vamos a ver a la luz de la palabra, ¿por qué se manifestaron? ¿Ya sabes por qué se manifestaron? Porque ha aparecido el Hijo de Dios. Y tiemblan y creen. Es por eso que se manifiestan. No resisten su presencia. ¿Ha habido manifestaciones en nuestra actual? Sí, sí ha habido. Pero ahorita estamos en la Biblia y vamos a seguir, hermano. Vamos a seguir más adelante. Entonces, nuestra cultura está inundada por estos temas. También hay muchas iglesias que lo único que les importa es la preocupación de los demonios, estar peleando con ellos. Esa es su preocupación, ese es su lema, están ahí. Hermanos, eso sí también es otro error. Entonces, la Biblia nos enseña claramente que existe el diablo, llamado también Satanás, y que juntamente con él, cuando se levantaron en contra de él, Satanás y 1/3 de los ángeles se fueron ¿con quién? Con él, dice Apocalipsis. Vayamos a ver un poco el inicio y dónde inició Satanás. Amén. Si me acompañan a Isaías 14:12. Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, ¿qué hubo en el corazón de Satanás? Hubo en su corazón decir, subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Algo creado. Una creación hermosa, un lucero Dios se manifestó en rebeldía. Hubo egoísmo, rebeldía, vanidad, que es la raíz del pecado. Lo hubo en Satanás. Y es por eso aquellos que le siguen, aquellos que son gobernados por él, así son. Otra cosa que quiero que entendamos, hermano, una cosa es estar esclavizado por Satanás y otra cosa es ser una persona endemoniada. Son dos cosas distintas y hoy las vamos a ver. Una cosa es un endemoniado, que un demonio habita dentro ¿qué? De la persona, dentro de una persona. Eso es un endemoniado. Y otra cosa diferente, tú me vas a decir, Poncho, entonces todos los que están afuera están endemoniados. No, una cosa es un demonio que ya habita en una persona, se llama endemoniado, y las demás personas, su padre, obedecen los deseos de su padre, el diablo, como vimos Juan. Quiere decir que están esclavizados. Son dos cosas, ¿sí me di a entender, mis hermanos? Una cosa es un endemoniado, ya un demonio que está dentro de una persona, y un esclavizado que sirve y hace lo que su padre, el diablo, hace. Sus deseos quieren hacer, ¿sí? Bueno, hasta ahí vamos teniendo y vamos a tener algo bien. Vamos a Ezequiel 28:12 para aprender algo más acerca de Satanás. Ezequiel 28:12 al 16. Ezequiel 28:12, 16. Dice la Biblia: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Cómo era Satanás? Dice, tú eras el sello de la ¿qué? De la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. En Edén y en el huerto de Dios también, ¿el qué? Estuviste.
De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornería, de topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, y los primores de los tamboriles y flautas estuvieron preparados en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, y allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te pasé. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. ¿Qué? Hasta que fue hallado maldad en ti. Hasta que fue hallado en ti maldad. Todo iba bien hasta que fue hallado maldad en él. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Entonces solo hay dos reinos. Cuando tú vayas allá afuera, va a haber dos reinos. Hay una cultura gobernada por el príncipe de este mundo, así le dice la escritura al diablo. Entonces todo lo que hay afuera, las influencias que va a haber afuera, no vas a decir, está a la mitad, está, ay, esto está bonito, pero si no le da gloria a Dios, ciertamente pertenece a otra persona, ciertamente te quiere llevar hacia un lado. Amén. Dice la palabra de Dios, lo que hemos leído en 2 de Pedro 2:9, que Él nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, número 2, lo que habíamos visto, los hijos, dice, los incrédulos son hijos de Satanás. Juan 8:44, ya lo vimos. Los incrédulos son hijos de Satanás. Número 3, si me acompañan, Satanás solo es el gobernador de este mundo. Número 3, Satanás es el gobernador de este mundo. No, esto no quiere decir que él hace y deshace. No, Satanás no puede hacer nada sin la autorización ¿de quién? De Dios. Es otra cosa muy importante, que tengamos muy en cuenta o tengamos al mismo nivel al diablo que Dios. No, el diablo fue creación de Dios, incluso ahorita en este momento, para hacer algo. Lo vemos en la Biblia, en la vida de Job, en la vida de Pedro, tuvieron que haberle pedido permiso a Dios para hacer algo, si no, Él no puede obrar. Qué asombroso es Dios, ¿no? Qué asombroso. Ese es un Dios soberano, Él controla. Pero simplemente Satanás, no tengas un concepto que de Él es el mundo y que Él hace, no. Él está sujeto a Dios. Él es lo que dice ahí, Él es el gobernador. Vimos en una predicación que Él es el gobernador del sistema de maldad de este mundo. Satanás es el rey o el gobernador del sistema de maldad que hay en este mundo. Que a muchos este sistema de maldad, de impiedad, les produce placer a los seres humanos. Me vas a decir, Poncho, oye, el pecado o la maldad, el pecado no produce deseo, una satisfacción. Obvio que sí. Si no, la droga no fuera droga. Si no, los vicios no fueran vicios. Si no, las perversiones sexuales no existieran. Porque produce una satisfacción carnal. El gobernador de todo eso se llama Satanás. Y aquel que participa en eso se llama hijo del diablo, según Juan 8:44. Los deseos de su padre quiere hacer. Hermano, entonces, cuando no das gloria a Dios, cuando estás en ti, en tus deseos, ten mucho cuidado. Piensa en esto, hermano. Cuida a tus hijos. Si tú tienes hijos y puedes decir, es que no me lo enseñaron, gloria a Dios que lo estás aprendiendo ahorita. Ten cuidado de tus hijos. ¿Qué ve? ¿Qué escucha? Ten mucho cuidado porque él está en medio de un sistema donde el gobernador de este sistema se llama Satanás, el diablo. Y él tiene a sus ángeles caídos, a sus demonios, para cumplir su propósito y detener el propósito de Dios en esta tierra.
trabajan, están trabajando. Entonces, todo el mundo incrédulo está bajo el poder del diablo. Si quieres anotar uno más, todo el mundo incrédulo, el que no cree en Cristo, esto es, el que no tiene un compromiso con Cristo, está bajo el poder ¿de quién? Del diablo. Vamos a 1 Juan 5, versos 18 y 19. Ok, primera carta de Juan, el apóstol Juan, capítulo 5, versos 18 y 19. Eso es muy importante, hermano, por eso yo les digo, esta es una enseñanza fundamental sobre esto, para entender esto. Y a veces, pocas veces se enseña correctamente y se puede enseñar de una manera que tengamos un deseo excesivo y malsano por eso. Eso está mal, muy mal, hermano. Porque ¿dónde quedó la victoria de Cristo en nosotros? ¿Sí? Y todo lo atribuyen a un demonio. Ajá. Entonces, tengamos cuidado, hermanos. Dice 1 Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de nuevo, ¿no qué? No practica el pecado, pues aquel que es engendrado de Dios, Dios le guarda. Y el maligno no. Amén, hermano. Si tú crees esto, no tienes por qué temer a un demonio, no tienes que temer a Satanás. Dice la palabra de Dios, ahorita lo vamos a ver en Santiago, dice que los demonios creen y tiemblan. Los demonios viven en constante temor a este Dios. Y la promesa para los hijos de Dios que los libertó de las tinieblas a su luz admirable. Y en este versículo de 1 de Juan dice que Dios les guarda y el enemigo no le toca. Tienes que temer, hermano. Qué gloriosa es su palabra. Y lo dice ahí, 19. Sabemos que somos de Dios. Fuerte, todos leamos. Y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Lo entendiste, hermano? ¿Ahora podrás ir allá afuera y ver el mundo como lo veías antes? No lo creo. Porque sabemos que nosotros, dice, sabemos que somos de Dios. Esto es lo que trae creer en Cristo, convicción de que ahora somos hijos de Dios, que ahora somos hijos de Dios. Y dice ahí en 1 Juan 5, 18 y 19, dice, y todo el mundo está bajo el maligno. Ahí dejó un término para alguien que está neutral. Hay términos neutrales. O eres de Dios o eres del maligno. No hay términos. Glorioso Dios. Gloriosos somos de Dios. Pero todo el mundo está bajo el maligno. Qué dura palabra. Dice, siguiente punto, si quieres anotar otro. Como le veíamos, que solamente Satanás es el gobernante del mundo. Satanás solo es el gobernante del mundo. Y para eso vamos a citar Juan 14:30. Para solo decir que nada más es el gobernante, que gobierna el sistema de maldad, nada más. Algún día, esperamos ese glorioso día donde va a haber cielos nuevos. ¿Y qué? Y tierra nueva, donde la creación incluso será también redimida. Amén. Y ya no va a estar sujeta ante este sistema de maldad. Eso esperamos, hermanos. Juan 14:30. Dice Jesús mismo, ya no voy a hablar mucho, no hablaré mucho con vosotros, porque él viene el príncipe ¿de qué? De este mundo. Pero él, fíjense lo que hace Jesús, marca una línea divisoria clara. Dice, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Él nada tiene en mí. Aquí en México, no sé si en otros países, pero ha surgido una cultura hacia la adoración de la muerte. Es muy irónico porque puedes ver altares a la muerte, puedes ver imágenes de María, según ellos, pueden tener incluso cerca a Jesús, ¿vieron?
Pero ellos no comprenden esto. Dice, si es Jesús el verdadero, el bíblico, dice, yo no tengo nada, ni Él tiene nada en mí. Él nada tiene en mí. Nada. No puede juntarse. Dice, acompáñame a 1 Corintios 6. No, 2 Corintios 6:14. 2 Corintios 6:14. 2 Corintios 6:14. Dice la palabra de Dios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la justicia, qué comunión la luz con las tinieblas. No hay comunión, no hay comunión la luz con tinieblas. Qué concordancia Cristo con un ídolo llamado Belial. ¿Qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ¿qué? Ídolos? No hay. La Biblia es clara. Hay dos mundos. Y tú puedes decir, puedo campechanearme, puedo poner un pie aquí, puedo allá. Muchas gentes dicen, mientras yo no me meta con el diablo, él no se mete conmigo. Y a la luz de la palabra, lo que estás escuchando ahorita, ¿qué le dirías a esa persona? Que claramente, si no es de Cristo, aunque no se meta directamente ni ande haciendo guerra con Satanás o el diablo, sigue esclavizado por él y su sistema. Muchos pensarían que el sistema de Satanás es lo oscuro, las tinieblas, algo. No, él se disfraza de ángel de ¿qué? De luz. Es sorprendente. Es sorprendente. Acompáñame a la Biblia. Vamos al versículo, si me acompaña, Eclesiastés. Eclesiastés 2. Eclesiastés 2:10, voy a leer desde el 2:10, dice, no negué a mis ojos, ¿qué? Ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de algún placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Miré, y luego él hace una meditación de todo esto, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era ¿qué? Vanidad. ¿Qué era? Aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Vamos a Efesios. Efesios 4:17. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:17 de esta manera: esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de ¿qué? De Dios, por la ignorancia que en ellos hay, y por la ¿qué? Dureza de ¿qué? De corazón. Dos cosas ahí muy importantes. Dice la palabra de Dios, andan en vanidad de su mente, teniendo entenebrecido dice, el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón.
vanidad. También el sistema de este mundo está lleno ¿de qué? De vanidad. ¿Este sistema está lleno de qué? Yo ando en mis vanidades, yo no le hago mal a nadie, yo no mato a nadie, hermano, de cualquier forma está siendo gobernado por un sistema de maldad. Si no vives para la gloria de Dios, vives para servir a otro, sin lugar a dudas. Aunque este mundo te parezca, Satanás hace todo lo posible para deslumbrarte. Hará lo posible para deslumbrarte. Entonces, regresando a nuestro estudio, a la predicación, Satanás es el gobernador del sistema de vanidad, el sistema de tinieblas, el sistema de mentiras que hay en este mundo. Otro punto, y Satanás ciega a los incrédulos a la verdad espiritual. Anótalo, hermano. Satanás ciega a los incrédulos. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Engañar, cegar. Alguna vez lo dije, hoy lo voy a volver a decir. Quizás el objetivo de Satanás no es venir y en la noche jalarte los pies. Porque seguro en la madrugada estarás en la iglesia tocando, pastor, déjeme entrar, ore por mí, ¿verdad? Que venga y se aparezca a alguien y la cabeza le dé vueltas. Te volverías incrédulo en ese momento, ¿verdad? Pero como dice, el objetivo de Satanás es engañar, mentir, cegar el entendimiento de los incrédulos. Ese es el objetivo. Vamos a 2 de Corintios 4, de 2 de Corintios 4, 3 hasta el 4. 2 de Corintios 4, 3. 2 de Corintios 4, 3, vamos a llegar hasta el 4. Dice la palabra de Dios: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto. ¿Por qué? En los cuales el Dios de este siglo, llamado Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El objetivo de Satanás es cegar el entendimiento para que no resplandezca la luz del evangelio en las personas, y su trabajo de él y sus demonios. Este es el objetivo, este es su trabajo: cegar el entendimiento. Cegó el entendimiento de los incrédulos. Eso estaba en el Antiguo Testamento. Había personas y vivían cegadas, sí vivían cegadas por Satanás. Desde ahí gobernaba la tierra, sí. Que no había una manifestación, que quizás hubiera gente controlada por ellos, sí. Pero solo en los evangelios en los cuales aparece Jesús se manifiestan. Porque Jesús tiene poder sobre de todo y sobre todos. Gloria a Dios. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Engañar. Ahí en 2 de Corintios, vamos al capítulo 11, verso 13, dice: porque estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. El mismo Satanás se disfraza de ángel de luz con el fin de engañar. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme sus obras. Ese es el objetivo de Satanás: engañar, engañar, engañar. Veíamos en la mañana
¿Cuán importante es meditar en la Biblia? Tenemos que hacer 5 cosas con la Biblia, ¿verdad? Tenemos que escucharla, leerla, estudiarla, memorizarla y meditarla. ¿Lo haces, hermano? Si no lo haces, como decía 2 de Timoteo 4, serán engañados por los falsos maestros. Tienes labor, tienes que estudiar, porque el objetivo de Satanás es engañar, porque él se disfraza como ángel de luz, es lo que acabamos de leer. Las personas sin Cristo toda su vida están esclavizadas a Satanás. Las personas toda su vida están esclavizadas ¿a quién? A Satanás. Oye, Alfonso, ¿dónde dice eso? Vamos a Hebreos 2:14. Las personas todas sus vidas están esclavizadas a Satanás. Las personas todas sus vidas están esclavizadas a Satanás. Hebreos 2:14 al 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también, dice, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. ¿Y librar a quién? A todos, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban, ¿durante qué? Toda la vida, sujetos ¿a quién? A servidumbre. Los que toda la vida estaban sujetos a servidumbre. ¿A quién servían? A su padre, el diablo. Hebreos 12:14 leímos. Hebreos 12:14 leímos al 15. ¿Por qué estamos leyendo esto? Porque tienes que tener una correcta enseñanza sobre de esto. Y número 2, porque el objetivo de Cristo también en tu vida y en mi vida fue libertarme de la esclavitud de Satanás. Fue traerme de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Eso es lo que hizo Cristo también. Sí te perdonó, sí. Sí te justificó, sí. Sí crees en Él. Sí te santificó, sí. Pero también me liberó. Pero también me liberó de la esclavitud de Satanás. Una vez más lo voy a decir. No hay términos medios en esta tierra. Puedes caminar en esta tierra, pero no hay términos medios. Es importante, a veces es muy triste, que a veces no damos prioridad a nuestro Dios. Vamos a Apocalipsis, como dice hermana Homos. Hablando a las iglesias, Apocalipsis 3:15 en adelante, Apocalipsis 3:15. El 14 dice, escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres ¿qué? Ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es un versículo muy fuerte, hermano. Yo lo digo con toda la honestidad, le doy incluso gracias a Dios que puedes escuchar estas palabras, podemos escuchar la Biblia. Pero hay muchos creyentes que son ligeros, que no damos la prioridad en buscar a Dios, en exponernos. Se me hace fácil estar un pie en la iglesia y con vino afuera. De repente tengo que cumplir a la iglesia, entonces vengo a la iglesia porque sé que tengo que. Hermanos, hay una urgencia. ¿Cuánto piensas vivir en esta tierra? ¿80 años? ¿90? Máximo 100 y después una eternidad. Hebreos 9:27.
Está establecido para el hombre que muera solamente una vez y después el juicio. Después de que mueras vas a estar delante de la justicia de Dios, dándole cuentas a Dios de lo que hiciste. Incluso, ¿por qué no persististe? ¿Por qué no caminaste con Dios? ¿Por qué no le diste la prioridad a Dios sabiendo que hay dos reinos y que no hay medios en Dios? No hay lugar para la tibieza, no hay lugar para estar claudicando, no hay lugar. O eres frío o eres caliente. Es muy duro, esa es la palabra de Dios. Y con esto quiero decirte, hermano, y con todo esto es que solo hay dos reinos. O sirves a uno o sirves a otro. ¿Y por qué estamos viendo esto? Para que Dios nos abra nuestro entendimiento y comprendamos la maravillosa obra de Jesús. ¿Cómo nos detuvimos en este verso y vimos quién es Satanás, sus ángeles, cuáles son sus objetivos, lo que hacen las personas y esto? Y los demonios sabían, regresando a Jesús, regresando al relato de Jesús, el Evangelio según Mateo 25:41, los espíritus sabían a qué había venido Jesús. Los espíritus sabían claramente a qué había venido Jesús. Mateo 25:41. Los espíritus sabían por qué había venido Jesús. Mateo 25:41. Y dice la Biblia, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. ¿Hacia dónde? Al lago, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Preparado para el diablo y sus ángeles. Santiago 2:19. Tenemos que leer esto junto a Santiago 2:19. ¿Tú crees, dice el apóstol, tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y porque tiemblan, hermanos, porque saben que ya su tiempo se acabó, porque saben que habrá un lugar de fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Temen. ¿Y por qué la gente no teme? ¿No temes por tu familia? ¿No temes por tus hijos? ¿No temes por los tuyos? ¿No le das la importancia a Dios en tu vida? Te quiero decir algo. Los demonios temen porque saben su destino. ¿Cuánto más nosotros al ver que el día se acerca? Te voy a leer un versículo que leímos en la mañana. Dice Apocalipsis 1:3. Apocalipsis 1:3 dice la palabra de Dios. No es un libro de temor, sino un libro de esperanza y de confianza. Muchos no quieren leerlo. Dice Apocalipsis 1:3 y quiero que lo veamos juntos. Bienaventurado el que ¿qué? El que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo se acerca. Bienaventurado si crees, bienaventurado si guardas las palabras de esto, las pones en tu vida, en tu familia, le das prioridad. Bienaventurado, porque el día se acerca. El día de Jesús se acerca, o también el día se acerca en que tú darás cuenta delante de Dios, porque uno nunca sabe, no tenemos comprada nuestra vida. Cualquiera de las dos cosas, el tiempo se acerca. O que mueras, o que Cristo venga. Te dice Dios, lee. Hermano, yo te exhorto a que estés en la palabra de Dios, a que estés firme, a que busques. No veas falsas enseñanzas que te van a decir, todo está bien, tú mereces todo de Dios. Ten cuidado.
dado. Hay muchas advertencias. Le doy gloria a Dios por tu vida. Los demonios creen y tiemblan. ¿Cuál es la parte que los hace temblar? Su destino final. Fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado el diablo y sus ángeles. El infierno está en la tierra. Muchos dicen, no, pues qué bonito infierno, ¿verdad? Porque puedes bajarte, puedes salir. Dice aquí, el fuego, ¿qué? Eterno. Le damos gracias a Dios. Nosotros no debemos tener miedo, ¿verdad? Nosotros debemos estar confiados. Y viene la parte hermosa para ir terminando, mis hermanos. Nosotros creemos en el Evangelio. ¿Nosotros creemos en qué? En el Evangelio. Nuestra eternidad está segura en Cristo. Ese es el Evangelio, que nuestra seguridad está estable en Cristo. Nuestra seguridad está en Cristo. Amén. ¿Por qué vino Jesús? Y ahora vamos a ver, vimos la parte, ¿quién eran los demonios? ¿Qué hacen con la gente? ¿A quién le temen? Que quede claro. Ahora vamos a ver, hermano, vamos a ver el Evangelio glorioso de Dios. Vamos a ver las buenas noticias. Las buenas noticias vamos a ver. ¿Para qué vino Jesús? ¿Cuál fue el objetivo? Muchos, pero uno de los objetivos de Cristo que vino a la tierra está en 1 Juan 3:8. Vamos a 1 de Juan 3:8. Dice, empieza con algo muy fuerte diciendo, es 1 Juan, no es San Juan, es primera carta del apóstol Juan 3:8. El que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¡Oh, qué gloriosa noticia! Para esto apareció el Hijo de Dios llamado Jesucristo, para deshacer las obras de el diablo. ¿Crees en Cristo, hermano? Él deshará las obras del diablo en tu vida, y es tu prioridad predicar el Evangelio a tus hijos para que ellos también sean libertados y deshaga Jesús las obras del diablo en sus vidas, porque el corazón de los niños se va y tiende a irse hacia la maldad, a hacer los deseos del Padre, y es por eso que nosotros tenemos que predicar este Evangelio y decirle, para esto apareció Cristo, para esto apareció Cristo, mi hermano, para deshacer las obras del diablo, para liberarnos de la esclavitud del pecado. Y cantamos, ¿verdad? Las cadenas del pecado han sido rotas, es una. Las cadenas del pecado me libró. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. ¿Te preocupa, hermano? ¿Te preocupa, hermano? ¿Te preocupa? Me preocupa, pero también tengo esperanza en Cristo. Por eso, en el tiempo de Jesús, se manifestaron los demonios. Él venía a libertar a los cautivos por el lazo del diablo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Si usted me acompaña, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2. (25-26). Segunda de Timoteo 2:25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda ¿qué? Que se arrepientan. ¿Para qué? Para conocer la verdad, y de esta manera escape todo el mundo, o los que creen en él, escapen del ¿qué? Del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. ¡Wow!
Cristo vino para deshacer las obras del diablo en mi vida, hermano. Gloria a Él. Gloria a Él. ¿Qué significa esto, Alfonso? Significa que el diablo tiene a todos los pecadores bajo su lazo, que el diablo tiene a todos los pecadores cautivos en la prisión de su reino. Eso es lo que significa. Significa que Jesús viene a salvar a los pecadores y tiene que destruir todos los esfuerzos diabólicos en su vida, y Él los destruirá, mi hermano. Gloria a Dios. Ahora voy a esto. Están en el lazo, cautivos, esclavizados, pero no están ¿qué? Poseídos. Son dos cosas diferentes, mis hermanos. Son dos cosas diferentes. Ok. Todo el pecador está bajo el dominio de Satanás. Esto quiere decir que está bajo la influencia, le agrada la influencia de Satanás. No se da cuenta hacia dónde va, su vida está siendo influenciada. De repente tendrán vistazos de luz. Lo único que trae pecado es vergüenza. Jesús tiene el poder incluso sobre el reino de las tinieblas. Jesús tiene, entonces, está demostrando que Jesús tiene el poder de las tinieblas. Este es el glorioso evangelio. Creen aquel que tiene el poder sobre el poder de las tinieblas. Es llamado Jesús, el Mesías. Y esto lo dice Colosenses 1:12. Colosenses 1:12. Hermano, guárdalo. Esta promesa para nosotros. Él va a liberarnos. Él va a liberarnos del lazo del diablo. Como decía en 2 de Timoteo 2, Él los va a libertar. Dice Colosenses 1:12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. El Padre nos hizo aptos para participar de la herencia de los ¿qué? De los santos. ¿En dónde? En la luz, el cual nos ha libertado de la potestad de las ¿qué? Tinieblas, gloria a Dios, y trasladado al reino de su amado ¿qué? Hijo. Qué hermosas noticias, en quien todos nosotros tenemos redención solo y a través por su sangre, y tenemos perdón de pecados, tenemos perdón, tenemos redención, tenemos libertad. A veces la iglesia solo hace énfasis, cree Cristo, eres libertado, eres perdonado de los pecados, y hasta ahí se termina todo. Y los creyentes siguen en su pecado. No saben la gravedad, no saben que lo que están haciendo, no saben que son esclavos del pecado. Y hoy decimos, aquí el que practica pecado y se deleita en él, pertenece a alguien, sin lugar a dudas, pertenece a él. Pero Jesús ha habido, según Colosenses 2:14, Jesús ha hecho estas tres cosas por nosotros. Bueno, nos ha hecho varias cosas, ¿verdad? Nos ha dado redención por su sangre, nos ha dado perdón de pecados, nos ha libertado de la potestad de las tinieblas y nos hizo aptos para participar con la herencia de los santos en luz. Esta es la terrible necesidad de la raza humana. Esta es la terrible necesidad de la raza humana, que ellos están bajo la esclavitud de Satanás. Están bajo la esclavitud de los demonios. Están ellos bajo la influencia demoníaca. Una vez más, hay dos cosas. Hay gente que son poseídas y les llaman endemoniados. Y hay otros que son esclavizados e influenciados. Ambos sirven a su padre, el diablo. Pero son dos cosas distintas. No podemos negar la existencia de ellos. Hay un mundo, todo un mundo espiritual, que quizás no lo podamos ver, no lo podemos negar.
¿Hay gentes poseídas? Sí hay gentes poseídas. No lo podemos negar. Pero también otro error es que tengamos una curiosidad malsana y queramos ver todo esto. Cuando Él ya nos libertó ¿de qué? De la esclavitud. Amén. Entonces, cuando Jesús empezamos a predicar, regresando a Lucas 4:33, cuando Jesús estaba en la sinagoga, entonces había un hombre que tenía un espíritu, un demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿A qué has venido? ¿Para destruirnos? Y luego reconoce el demonio: yo te conozco quién eres. ¿Y qué le dices? El Santo de Dios. Grita, grita. Ha llegado Jesús. Ha llegado Jesús y los demonios se manifiestan. Ha llegado el Evangelio y los demonios se manifiestan. Jesús viene a predicar. ¿Qué hizo al demonio? ¿Gritar? ¿Qué estaba haciendo Jesús antes? Entró en la sinagoga, ¿verdad? De Lucas 4:30 y... Vamos a unos versículos antes. ¿Qué es lo que hacía Jesús? ¿A qué fue? Dice la palabra de Dios, me voy a ir un versículo antes. 31, descendió Jesús a Capernaum de Galilea y les enseñaba. ¿Estaba qué? ¿Estaba buscando demonios Jesús? ¿Los estaba reprendiendo y echando? ¿No? No. Estaba enseñando, estaba predicando y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad y estaba en la sinagoga. ¿Él lo buscó al demonio? ¿Qué lo hizo manifestarse? La palabra. ¿Qué hizo manifestar ese demonio? La palabra, el Evangelio. Eso es lo que hizo. Dice Marcos 1:38. Fíjese cuál era la prioridad de Jesús en esta tierra. ¿Cuál era la prioridad? Uno de sus los primeros, lo que tenía en mente Jesús, igual Marcos 1:15, porque el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el Evangelio. Él iba a predicar las buenas nuevas, a predicar, eso era. El día de juicio vendrá. ¿Se acuerdan que de la predicación pasada dejó fuera el día de la ira de Dios? Porque hoy vino a proclamar el año agradable. Él proclama el año agradable, libertad a los cautivos. Él viene a enseñar y a proclamar esto. Y les dijo, vamos a lugares vecinos. ¿Para qué? Para que predique también ahí, porque para esto he venido. ¿Para qué ha venido Jesús? ¿Cuál fue su objetivo? Predicar. ¿Cuál era el mensaje? ¿Qué predicaba Jesús? Este era el mensaje: arrepentimiento. ¿Qué predicaba Jesús? El Evangelio. ¿Qué predicaba Jesús? Salvación. ¿Qué predicaba una vez más? ¿Qué predicaba Jesús? Arrepentimiento. ¿Qué predicaba Jesús? Salvación. ¿Qué predicaba Jesús? El Evangelio. ¿Quieres tener un impacto sobre los demonios? Predica el Evangelio. Predica el Evangelio. ¿Quieres destruir el reino de las tinieblas? Más que cantar, predica el Evangelio. Lucas 11:20. Vamos a ir terminando. Con esto ya terminamos, dice Lucas 11:20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado ¿a qué? A vosotros. Él está diciendo, he llegado para libertarnos. ¿De qué se asombraban? De su poder en la predicación.
¿De qué se asombró el demonio? De la pureza de Dios, porque él dijo que él sabía que era ¿qué? Santo. El santo, yo conozco quién eres, el santo de Dios. Se manifestaron por la pureza del Señor, se manifestaron por el poder de su predicación los demonios, y porque Jesús tenía un propósito en esta tierra: libertar a los cautivos del reino de las tinieblas. Le damos gracias a Dios por esta palabra. Medita en ella, hermano. Medita tu caminar con el Señor y confía solamente en Él.